Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México, ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Tuvimos una demora que lo hicimos a propósito porque queríamos presentarles el día de hoy, no como cada semana los lunes, pues presentarles lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa, que es el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que sesionó ayer durante todo el día y desde la semana pasada para tener este sistema que precisamente vencía el plazo el día de hoy. Entonces, por eso esta demora. Los saluda Luis Velázquez y estoy aquí con mi amigo Alberto Cuenca con todos los detalles de este sistema de corrupción, de anticorrupción. Así es, Luis. ¿Qué tal, amigos de Ciudad Capital? Pues como lo comentas, Luis, con la intención de tener la cobertura total para ustedes de lo que fue este debate en la Asamblea Legislativa del sistema anticorrupción, de cómo queda, de cómo se dieron las discusiones, las distintas percepciones en la tribuna de la Asamblea Legislativa, pues fue que decidimos trasladar nuestro tradicional programa de los lunes al martes, a fin de que ustedes pudieran tener toda la información de cómo se desarrolló esta cobertura. De eso platicaremos en el programa. También platicarles que, charlamos con Dolores Padierna, senadora de la República, coordinadora del PRD en la Cámara Alta, pues sobre el Frente Amplio Democrático, que resulta que ya hay dentro del PRD posiciones no solo en contra, sino que ven el fracaso del FAD como una estrategia de coalición con el Partido Acción Nacional, y de eso platicaremos. Les presentamos esta charla con Dolores Padierna. Y pues también se suman más voces al tema del Metrobús, en contra del Metrobús Línea 7, que correrá por Paseo de la Reforma, y al respecto tenemos posiciones muy interesantes que la semana anterior dieron integrantes de la Academia de Ingenieros de México en una conferencia de prensa. Estos son los temas que trataremos en el programa del día de hoy. Pues vámonos a una pausa y regresamos con política, con todo este tema del sistema anticorrupción de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de México, a través del sistema de transporte colectivo, abre las puertas del Centro de Transferencia Canina, primer proyecto de resguardo temporal en su tipo, cuya construcción se realizó a través de donaciones. En el lugar encontrarás tiernos canes que han sido rescatados en condiciones de alto riesgo. En instalaciones del metro, los requisitos para llevarte un can es llenar una carta compromiso de adopción, cuyo formato podrás bajar en la página web del sistema de transporte colectivo. Además de donar alimento para llevarte una hermosa mascota esterilizada, entrenada y vacunada por trabajadores del metro. Ven, adopta. Estamos en Avenida de las Culturas, sin número, Colonia El Rosario, Delegación Azcapotzalco. Teléfono 5627-4142. Política. Ciudad Capital. Estamos en política y, como les comentábamos, desde la semana pasada se empezó a diseñar este sistema anticorrupción para su dictaminación. De hecho, en Capital CDMX pudimos tener desde el martes de la semana pasada los dictámenes para irlos expurgando, revisando y adelantando lo que se aprobaría el día de ayer. Pero todo empezó porque se fueron modificando y difiriendo los plazos, pero la semana pasada fue cuando se logró la dictaminación, ¿no? En una sesión fast track de sorpresa, ¿no? Porque ya teníamos todos como contemplado o en espera de que todo se reservara hasta el lunes, pero no fue así y desde la semana pasada se adelantaron ya para sacar esto pues de fast track, o como le podríamos llamar. Sí, no hay otra palabra. El jueves de la semana pasada sesionaron las comisiones de trabajo encargadas de dictaminar este sistema anticorrupción. 11 leyes, no es nada menor, más de 700 cuartillas integraban este voluminoso dictamen que los diputados aprobaron en solo una hora en comisiones de trabajo. Son reformas a leyes actuales y creación de nuevas leyes. Se reforma, por ejemplo, el Código Penal, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, y pues se crean nuevas leyes como la de la Fiscalía Anticorrupción y la del propio Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Pero pues el jueves de la semana pasada, cuando llegan a reunión de comisiones, la diputada de Morena, Aleida Alavés, reclama
a los demás integrantes de las comisiones PRD, PAN y PRI, pues que este proyecto de dictamen que en ese momento se iba a aprobar no había sido debidamente distribuido y ella desconocía la versión final del mismo, y pues ahí se le empieza a dar la discusión. Vayamos al momento en el que Aleida Alavés pues dice desconocer el dictamen porque no se había distribuido correctamente. Dictámenes en todos los medios que se supone deberíamos tener, los Gaceta Oficial, micrositio que eligieron para esto el Instituto de Información de la Ciudad de México, y bueno, por eso entonces tener la claridad de lo que estamos hablando. Son como 3 documentos finales los que nos dieron ayer y lo que todavía seguimos revisando. Ahora usted nos da uno ahorita, y cómo sé que trae ahorita para entonces ver si se incluyeron o no, insisto, las propuestas. Muchas gracias, diputado presidente. Ahí está el reclamo de Aleida Alavés. Así es como empieza. Aleida fue la mujer protagonista de este debate, no la única, digamos, prácticamente de oposición al sistema anticorrupción que aprueba la Asamblea Legislativa, pero pues como dicen, nosotros un par de días antes ya habíamos empezado a difundir lo que contenían estos dictámenes, pero ahí la queja es que a ellos como legisladores se los tenían escondidos. Así es que había un micrositio en el que se estaba subiendo toda la información de los proyectos, documentos de trabajo, pero pues había modificaciones. Hasta el jueves, ¿no? Y además ella alegaba que había modificaciones constantes del documento y que la versión final ella la desconocía. Le responde Ernesto Sánchez, él es presidente de la Comisión de Transparencia para la Gestión de la misma LDF, legislador del PAN. Le recuerda, pues diputada, usted y los integrantes de Morena, por decisión propia, no integran comisiones de trabajo, y pues además a ustedes no les ha interesado participar en las reuniones a las que según esto sí los han convocado para discutir y construir el proyecto de dictamen. Y le dice, esto es como la escuela en donde el estudiante malo llega el último día de las clases a entregar el trabajo final al maestro cuando faltó todo el semestre. Así es la réplica del diputado del PAN, Ernesto Sánchez. Se hizo desde noviembre, no tuvieron a bien participar en este proceso largo. Entonces, como ir a la escuela, entregar una tarea el último día al profesor para que te lo califique, para eso yo no le quito, yo le quito con tiempo, con responsabilidad, y hago esto para fortalecer la institución y sobre todo fortalecer a los capitalinos en esta materia que es tan importante, que es un cáncer, que es la corrupción. Y recordar que en las reformas anteriores, Andrés Manuel López Obrador vetó la ley de transparencia en el 2003, y no me pueden venir a decir hoy, por caprichos personales de un partido político, que no se ha trabajado en materia de transparencia. Lo que está muy claro, los dictámenes están en nuestro sitio, y los dictámenes que hoy han estado distribuyéndose se han trabajado con los diversos asesores, y cedo el uso de la palabra al diputado Raúl Flores. Escuchamos al diputado Ernesto Sánchez, que le tocó presidir esta comisión de transparencia, las Comisiones Unidas, para poder sacar adelante este dictamen de manera muy breve. Prácticamente, digamos, no hubo debate, ¿no? No hubo debate sobre el proyecto, más bien hubo reclamos, quejas, y en algo que el PAN sí tiene la razón, es que Morena no ha querido participar, ha claudicado a esa responsabilidad que tienen de participar de manera formal en las comisiones, independientemente de que los mayoritenes ganen, pero pues al renunciar a las comisiones, a lo que renuncian es a poder participar en un proceso legalmente establecido. Y pues ahí es donde se los comen, les dan la vuelta, pues porque no están con la cuchara. ¿Verdad? Así es, pues el bloque PAN, PRD, PRI, pues definen cosas en comisiones con ya dictámenes planchados, sin que haya una voz en contra de la Morena, y pues finalmente se dan por sorprendidos los morenistas, alegando que desconocen los documentos de trabajo. Y como dices, en esta reunión de comisiones, pues más allá del debate de fondo sobre el sistema anticorrupción, lo que hubo fueron reclamos, reproches y señalamientos. Uno de ellos viene de Raúl Flores, él es vicecoordinador de la bancada del PRD en la LDF, también presidente del PRD en la ciudad, y pues le dice a Aleida Alavés, no es nuestro problema si usted desconoce pues lo que estamos tratando. Lo que está aquí, el documento que tenemos ya para discusión, fue resultado de un arduo trabajo, y así lo dice. ¿Quiere enterar del contenido de los dictámenes, diputada? Pues me quiera decir que, si usted lo dijo, reuniones de trabajo, no estamos sorprendiendo a nadie.
La información que tiene el disco magnético es producto de reuniones de trabajo. Reuniones a las que las y los diputados, yo la escuché con atención, le pido que me escuche con atención. Mire, entiendo que esté atrapada en su argumento. No, todos los diálogos, si podemos seguir escuchando todos los. No hay otro dictamen ni hay otra forma de trabajo legislativo a todos los medios de comunicación y las personas que nos están escuchando que no sea el trabajo en las comisiones. Ha habido horas, días, semanas, meses de trabajo que se traducen en esto que hoy nos presenta el presidente. Ha habido una serie de consultas, como ya se dijo aquí, a la propia sociedad civil, a los especialistas. No puede ser que una diputada venga a decir aquí que desconoce de qué estamos hablando, cuando quienes estamos aquí hemos dedicado muchas horas de nuestro tiempo tan valioso como el de ustedes, los diputados de Morena, pero que nos han significado que el trabajo en comisiones se ha venido haciendo sistemáticamente. Esta es una relación, está establecida permanente en la sesión. Aquí estamos hablando de un trabajo continuado, de un trabajo que tenemos hoy que cerrar, porque ya están los productos que hoy podemos presentar a esta soberanía y que vamos a dictaminar y a votar porque son producto de arduas sesiones de labor. ¿Y cómo siguió el debate, Alberto? Pues seguramente muy entretenido. Muy entretenido, fue subiendo de tono y quien pues lo hizo, quien atizó el fuego fue el diputado del PRI, Adrián Rubalcaba, pues que le dice a Aleida Levesque que ellos incluso en la madrugada han estado trabajando para sacar el dictamen y que seguro mientras Aleida Levesque duerme, ellos trabajan. Y pues Aleida le empieza a hacer caras, le reclama que no le haga caras y empiezan ahí pues una discusión que nada tenía que ver con lo legislativo. Es la emisaria del señor Rabioto, que no hay reunión secreta. Hemos estado manifestando todos los presidentes de las comisiones que participamos, que no somos pocos en la elaboración de esta normatividad, tiempos de reuniones que quizá usted desconozca, pero nos ha llevado tiempos de desvelo, madrugadas completas trabajando en la iniciativa, cagas, lamento mucho, pero mientras usted duerme, nosotros trabajamos. Y se lo puede contratar inclusive. Yo solo solicito que haya respeto. Bueno, pues no me haga A caras. nadie me he dirigido con calificativos como los que yo aquí estoy usando y que además pido las oraciones, por favor. Bueno, me permite ahorita que me conteste, pero por supuesto que ayer a las 3:30 no creo que usted haya estado pendiente de que nosotros sacáramos el dictamen y nosotros estamos haciendo el dictamen, ¿verdad? Pues supongo, pero bueno, quizá estaba pendiente. Discúlpeme. Lo que sí quiero señalar es, y qué bueno que está aquí el presidente de la Comisión de Gobierno, ya estuvo bueno que los presidentes de las comisiones estemos elaborando iniciativas y que un grupo parlamentario haya venido manifestando durante todo este tiempo, ya prácticamente toda la legislatura, que no se les informa, que no se les atiende, pero que en el momento que viene el momento de cobrar los cheques mensuales, sí están formados puntualmente. Entonces yo sí pediría que se respete el trabajo de los que sí estamos trabajando, que se nos permita sacar el dictamen tal como se elaboró por los que sí participaron en el análisis puntual del dictamen, y que por supuesto las peticiones y las observaciones de Morena serán bienvenidas. Hay que decirlo, es muy curiosa toda esta discusión entre personajes que se conocen, por ejemplo Adrián Rubalcaba, que militaba en el PRD, en la misma corriente de Aleida Levesque, Izquierda Democrática Nacional, bajo la égida de René Bejarano, pues eran antes camaradas, ahora ya en partidos distintos, en situaciones distintas, se confrontan. Lo que sí sabemos es que Aleida tiene un carácter fuerte al momento de legislar y esa fue su postura durante todo este debate. Sí, y una vez que termina esta ola de reproches, de dimes y diretes entre los diputados, que someten a votación el dictamen sin discusión de fondo, porque además PRD, PAN, PRI deciden que no va a haber razonamientos,
de votos dentro de las comisiones y que todo lo que se vaya a discutir se lleve al pleno. Como te decía, en una sesión fast track de 1 hora, pues Ernesto Sánchez del PAN pregunta a los diputados si van a presentar reservas. Aleida a la vez levanta la mano para decir que ella va a presentar las suyas. Le recuerdan que no es parte de las comisiones y que por tanto no tiene derecho a presentar las reservas y empiezan los gritos. Bueno, respeto, pido respeto al trabajo. No puede ser que una diputada esté animada fuera de sí tratando de orientar al trabajo de las comisiones. No hay diálogo. La Constitución de la Ciudad de México, ustedes aprobaron. Eso es lo que están haciendo. Diputada, priorizando esa Constitución. Diputada Aleida, puede reservarse en el pleno. Diputada Doña tiene la palabra. Probados de lo que implique su conocimiento de transparencia, revisión de Diputada Aleida, estaría bien que respetáramos. No nos respetan nuestro derecho a intervenir como integrantes de esta asamblea. Eso es absurdo. Es fuera de mano. Eso es que se reúnen en los curitos. Terrible esa visión de hacer todo en los curitos. ¿A quién le avisaron que iban a hacer reuniones? Yo tengo derecho de enterarme y de participar. Así no sea integrante de la comisión. Eso en todas las legislaturas, a nivel local y federal, es lo malo de no tener conocimiento. Diputada, si me lo permite, por favor. Diputada, si me lo permite, por favor. Diputada, si lo permite. Diputada, si lo permite, por favor. Diputada Aleida, es que me dieron la palabra, no sé si pudiéramos escucharnos y dialogar los unos con los otros. Así estuvieron las cosas en estas comisiones, muy candente. Entendemos la molestia de Aleida Alavés, ¿no? Porque no se le permite, por lo menos, expresar sus reservas, pero si nos apegamos también a los términos legislativos, están en su derecho los presidentes de las comisiones, pues negarle la palabra o la participación, digamos, a quienes no forman parte de la comisión en el momento en el que se tiene que dictaminar. Desde luego es lamentable, yo creo que lamentable en general la forma en que ha actuado Morena de no participar en las comisiones cuando es la principal responsabilidad del legislativo, diciendo ellos que todo lo dejan para el pleno, como si en el pleno fuera más fácil cambiar todo. También habría que decir y recordarle a los amigos que nos ven en Ciudad Capital que esta ley, a diferencia de la ley electoral donde sí se planchó en lo oscurito y se hicieron pues muy pocas discusiones, esta vez, porque ya lo habíamos platicado en programas anteriores, sí se invitaron expertos a exponer incluso algunos riesgos que veían, ¿no?, de lo que iban a ser estas 11 leyes. Hubo algún tipo de mesas con organizaciones de la sociedad civil, participó por ejemplo el INCO, varias organizaciones que han formado parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como para darles lineamientos y que los legisladores no se fueran como con la manga ancha. Por eso decimos que este sistema en lo general podría decirse que está bien, ¿no?, en lo que digamos en la parte teórica, pero lo que se ha visto muy mal es que todo lo que se va a desprender de él pues queda en manos de la misma asamblea, y de ahí que se piense que ya hay todo un acuerdo preconcebido para hacer las designaciones de todos los nuevos órganos que se van a concretar. Pero antes de pasar a ese tipo de discusiones, pues Alberto nos va a comentar en general este paquete de 11 leyes, porque ustedes dirán, bueno, ¿y de qué trata ese dichoso sistema anticorrupción de la Ciudad de México? Que sí tiene cosas nuevas, pero también retoma mucho de lo que ya existe, ¿no?, solo con algunos otros nombres o definiciones. Bueno, iniciar comentando a propósito de lo que tú señalabas sobre los foros. Bueno, decir que sí hubo foros, aunque pues siempre hubo reclamos de que no fueron suficientes.
además de que los foros más importantes se dieron casi ya al final de junio y a punto de dictaminar, cuando ya se conocían algunos documentos de trabajo que estaban siendo planchados en las comisiones legislativas. Recuerdo un foro donde acudieron integrantes de Coparmex, de Canaco, de Canacope, también de Fundar, de la Red por la Rendición de Cuentas, de Transparencia Mexicana, de México Evalúa, pero ellos llegaron a la Asamblea Legislativa a finales de junio. Entonces decían que pues llegaban incluso a esos foros desconociendo los documentos de trabajo que ya las comisiones llevaban avanzadas en la redacción, y su reclamo posterior incluso fue ese, que no se les había dado tiempo ni la posibilidad de intervenir en las discusiones técnicas que permitieran ir construyendo un dictamen de la mano de la ciudadanía. Y bueno, comentando cosas destacadas ciertamente del proyecto de dictamen, que ya una vez aprobado en comisiones pasa al Pleno, pues platicar cosas muy específicas que marcarán la pauta de este sistema, ¿no? El surgimiento de un fiscal anticorrupción que durará en su cargo por 7 años, con la posibilidad de ser reelecto por un periodo adicional, es decir, que puede durar en el cargo 14 años, que será nombrado por el jefe de gobierno y ratificado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por esta Asamblea Legislativa, antes de que se vayan, que este nombramiento se va a dar posiblemente en agosto, pues previsiblemente en agosto, porque el jefe de gobierno tiene que promulgar este sistema de anticorrupción el mismo 18 de julio. Entonces, se espera que pues, el nombramiento del fiscal se dé entre agosto y septiembre. Uno de los temas que está en la polémica, que fue parte de la discusión en la Asamblea Legislativa, es que el fiscal, según la Constitución de la Ciudad de México, tenía que ser aprobado por 2/3 partes del órgano legislativo, y finalmente la Asamblea Legislativa decide que va a ser solo por mayoría simple de los presentes en el Pleno. Es decir, no se respeta la Constitución en lo que tiene que ver con que se apruebe por las 2/3 partes de los diputados. Otro cargo que surge es el del titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, que vendrá a sustituir a la actual Contraloría del gobierno capitalino. Ahí el reclamo de los diputados locales es que en la ley orgánica de la Administración Pública de la ciudad se deja un artículo transitorio en donde prácticamente viene con dedicatoria para Eduardo Robelo, actual Contralor capitalino, pues establece que el jefe de gobierno puede proponer como titular de esa Secretaría de la Contraloría al actual Contralor. Entonces, básicamente, pues el cargo para Eduardo Robelo, que ya lleva 2 años en su cargo como Contralor, pues va a ser de 7 años, si es nombrado, con posibilidad de ser reelecto otros 7, entonces se sumarían 16 años a un cargo de Contralor, que incluso podría rebasar el cargo de los ministros de la Corte, que tienen hasta 15 años de funciones. También comentarles que, bueno, surge el Comité de Participación Ciudadana dentro del sistema anticorrupción. Este Comité de Participación Ciudadana tendrá la tarea de vigilar a todo el sistema, de vigilar al secretario técnico, de vigilar a un comité coordinador, donde estarán las autoridades planeando las políticas públicas anticorrupción. Son básicamente los temas fuertes que vendrán en este sistema, de notas que ya les hemos comentado y que seguiremos comentando. Pero para darle continuidad a este asunto y lo que ocurrió ayer lunes en la Asamblea Legislativa, pues bueno, decirles que una vez de que se le cancela a ley de la vez la posibilidad de presentar reservas, es de las primeras a subir a la tribuna en la Asamblea Legislativa del Pleno y pues llevar ahí el debate y una queja, una denuncia, diciendo que en las comisiones, cuando ella quiso hablar y presentar reservas, se le conculcó ese derecho y acusa ahí que fue víctima de violencia política de género. Yo denuncio en esta tribuna que aquí se ha cometido, lamentablemente, eso que se articuló en el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esto es la violencia política, porque se me ha impedido
ejercer mi trabajo, mis atribuciones, y eso que decía el diputado Ernesto, que aquí la Asamblea somos 66 diputados electos, y algunos por mayoría, otros por representación proporcional, pero finalmente todos valemos y tenemos derecho a hacer nuestro trabajo, y así exijo se me permita, porque no ha sido así en este lapso que dicen ustedes de discusión del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Con esto abrimos el primer dictamen de lo que será el sistema anticorrupción en la ciudad. Así se llegó al Pleno en esta Asamblea Legislativa, una sesión que, bueno, por fortuna podemos decir que empezó temprano, para que no se alargaran como siempre a legislar de madrugada. Sin embargo, como venimos comentando, la oposición fue mínima, ¿no? Porque prácticamente la diputada Leila Alavés se fue quedando sin también el respaldo de su grupo parlamentario, y prácticamente fue ella la que tuvo que hacer el debate, salvo algunas participaciones de Suárez del Real. Prácticamente todas las reservas las tuvo que presentar a Leila Alavés para intentar corregir en el Pleno, donde es la última opción para poder hacerlo, pero pues muy disminuida, ¿no? Con un esquema en el que, como ya comentaba Alberto, pues viene ya planchado, porque se ve que se trabajó durante muchas horas y que tiene de fondo lo más relevante, que es el reparto de todos estos cargos. Estamos hablando de más de 150 cargos que serán los que se tengan que definir y que tendrá que ser esta asamblea, y se tiene previsto, según información que pudimos recabar ayer, que sea el próximo 4 de agosto. Entonces, pues parece que ya va muy enfilado los tiempos y los caminos para hacer todo este andamiaje, pero ya con lo verdaderamente importante que son los nombres, quiénes son los perfiles que van a estar echando a andar este sistema anticorrupción. Leila Alavés, bueno, Morena, el partido Morena, presenta 115 reservas. Más de la mitad las presenta Leila Alavés. No prospera ninguna de las reservas que ellos plantearon. Nos recordó a Morena en el constituyente. Así es, con Jaime Cárdenas. La Leila Alavés fue la Jaime Cárdenas de la Asamblea Legislativa. No a todo. Así es, los diputados del no. E incluso reservas que en algunos momentos venían con respaldo de algunos diputados del PRI, del PRD y del Partido Verde. Una de esas reservas tenía que ver con la duración del fiscal anticorrupción. Como ya les comentábamos, en el sistema anticorrupción de la Ciudad de México y en la ley orgánica de la Fiscalía Anticorrupción se establece que el fiscal durará 7 años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo similar, 14 años. Ahí diputados como Alfonso Suárez del Real, Cintia López Castro, presentan una reserva para que el fiscal que va a ser nombrado en los siguientes meses no dure esos 7 años ni tenga esa posibilidad de reelección. Lo que plantean estos legisladores, lo que planteaban, porque no prosperó, es que el fiscal que va a ser nombrado en los siguientes meses tuviera un cargo transitorio y que durara en ese cargo no más allá de 2019, 2 años máximo. ¿Por qué? Porque la Constitución de la Ciudad de México establece también en sus artículos transitorios que el Consejo Judicial Ciudadano, que se va a crear a más tardar el 31 de diciembre del año 2018, tendrá la facultad de proponer una terna de fiscal anticorrupción que debe ser aprobado por el futuro Congreso de la Ciudad de México. Entonces, bajo ese argumento es que diputados como Cintia López Castro suben a tribuna y recuerdan que el fiscal que se va a nombrar no debe ser un fiscal de tantos años, sino que debe durar por lo menos solo 2 años para que cuando entre en vigor la Constitución y todas las instituciones que surgirán con ella, el fiscal que entonces sí entre en vigor, pues se apegue a lo que establece la norma máxima de la Ciudad de México. Vayamos con Cintia López. Y como no existe este Consejo Ciudadano hasta que entre el próximo Congreso local, pues entonces se puede hacer un nombramiento del fiscal, por supuesto propuesto por el jefe de gobierno, pero que este fiscal solamente tenga duración hasta septiembre del 2018, ya que en septiembre del 2018 contaremos con el primer Congreso local de la Ciudad de México. Es cuando pretende
ayuntamiento, a nombre de muchos diputados constituyentes que pasamos más de 6 meses haciendo un trabajo por el bien de los capitalinos. Y me parece que lo que se está haciendo hoy aquí en la Asamblea Legislativa es dar un paso atrás a ese trabajo que hicimos los constituyentes de todos los partidos, que fue aprobado por todos los partidos de manera unánime de la Ciudad de México. No estoy en contra, solamente hacer esa precisión para que pueda quedar comprobado como a nivel federal. Muchas gracias. Escuchamos a Cintia López Castro con esta defensa, ella como constituyente, diciendo estos plazos no deberían dejarse de esa forma, y pues tuvo ahí como debate en contra, como réplica, pues diciéndole, pues si usted fue constituyente, usted hubiera puesto esos plazos, ¿no? Pero también se le fueron. Es decir, en estas discusiones, como se han venido dando de lo aprobado en la Constitución y de lo aprobado en la Asamblea, hemos podido ver, y aquí lo hemos planteado, grandes deficiencias tanto de un lado como de otro, ¿no? Tanto de la Asamblea Constituyente, que dejó algunas lagunas, como también de la Asamblea Legislativa, que hace interpretaciones a modo, dándose pues mayores facultades o quizá extralimitándose, incluso contraviniendo en algunas ocasiones lo que dice la Constitución local, que todavía no entra en vigor. Entonces, es un sistema o construcción de legislación que se está dando de manera muy confusa y que seguramente tendrá que parar en órganos judiciales. Y se viene dando un juego de vencidas, porque mientras Cintia López Castro cita la Constitución diciendo que la Constitución y la Asamblea Constituyente nunca pretendió que este nuevo fiscal dure tantos años, que nunca se establece en la Constitución que tenga que durar 7 años con posibilidad de reelegirse para que dure 14, que dice que eso es un abuso, pues diputados como Jorge Romero del PAN, coordinador de la bancada del PAN en la LDF, le dice, pues espérate, en la misma Constitución, en los artículos transitorios, particularmente en el 13º transitorio, pues la Asamblea Constituyente señaló que la LDF tiene facultades para nombrar al fiscal anticorrupción y establecer los plazos para la duración de ese cargo. Entonces, no me vengas a decir que la Asamblea Constituyente no lo estableció, porque sí viene. Pero bueno, entre esos dimes y diretes se aprueba, porque finalmente así quedó, que el fiscal pues iba a durar esos 7 años con su posibilidad de reelegirse otro tanto. Y Morena, pues en esta endeble defensa que hace del sistema anticorrupción y sus posturas, despliega una manta en la parte baja de la tribuna de la Asamblea, mientras está hablando su diputado Alfonso Suárez del Real, una manta que dice que el sistema anticorrupción debe apegarse a las necesidades de los ciudadanos y no de los partidos. Mientras están desplegando su manta, pues Alfonso Suárez del Real está acusando pues que se vaya a aprobar un sistema a modo de la actual administración capitalina, que está desvirtuando lo que planteó la Asamblea Constituyente y dejando a un lado a los capitalinos. Vayamos a ese momento. En el diseño del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, lo anterior no ha sido tomado en cuenta. La forma en que las comisiones unidas de la Asamblea Legislativa dictaminaron las 11 leyes que lo integrarían ha sido totalmente contraria a cualquier idea de democracia y departamento abierto. La ciudadanía ha sido totalmente excluida, lo que resultará de seguir este camino en un sistema sin ninguna confiabilidad. De aprobarse por el Pleno de la Asamblea los dictámenes elaborados de forma cerrada, sería un fuerte golpe a la democracia, al espíritu y a la letra de la Constitución de la ciudad y desde luego a la credibilidad del mismo sistema anticorrupción. La Asamblea no debe repetir las prácticas de connivencia entre los órganos y de cuotas entre fracciones partidarias en el órgano legislativo, ahora para manipular al propio sistema anticorrupción. Así avanzó esta sesión con estas acusaciones, estos debates, pero también hay que decirlo, con la ausencia de muchos diputados de Morena, que se esperaría que se diera esta oposición más fuerte, no nada más con una manta o con algunas declaraciones,
sino una oposición más frontal. Y también se vio muy poca participación ciudadana, ¿no? Tampoco estas organizaciones que participaron en los foros, tampoco las vimos por ahí tratando de alegar o defender o haciendo algún pronunciamiento, advirtiendo, por ejemplo, esta inconformidad con que se designe un fiscal 7 años y se le dé posibilidad de reelegirse otros 7 años, porque es información que fluyó durante toda la semana, ¿no? Y hubo un silencio también de parte de la sociedad civil y de parte de pues los mismos grupos que estaban en contra. Yo sí vi en el pleno a esta Mónica Tapia, de constituyente, pero pues sus expresiones eran más desde las redes sociales, ¿no? No vi a la gente de Fundar, de México Evalúa, de Transparencia Mexicana, de la Red por Rendición de Cuentas, que estuvieron en los foros de hace 2 semanas. Yo no los vi presentes en la Asamblea Legislativa, inconformándose, haciendo pues un pronunciamiento ahí, incluso de algunos exdiputados constituyentes que un día antes pues firmaron una carta, la carta que dio lectura a Alfonso Suárez del Real en el video anterior que vimos, en donde pues rechazan la forma en la que se estaba aprobando este sistema anticorrupción. Yo no los vi. Sus expresiones quedaron en pronunciamientos por escrito y en redes sociales, pero pues a la mera hora, en el momento fuerte de la discusión en la Asamblea, su voz no se escuchó. Y pues quien después de haber desplegado esta manta, ahí organiza una breve rueda de prensa en la parte baja de la tribuna de la LDF, es César Cravioto, coordinador de la bancada de Morena en la LDF, pues lamentando que con este sistema anticorrupción le dejan sembrado al futuro jefe de gobierno, que ellos apuestan a que será de su partido, los cargos de fiscal anticorrupción, contralor general capitalino, secretario técnico del sistema anticorrupción y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Lamenta que así se den las cosas. Lo lamentable también, antes de pasar al video con esta participación, es que él, después de este momento, abandona el pleno de la LDF. Eran aproximadamente las 2 de la tarde y ya no regresó. Cuando la sesión acabó a las 9:50 de la noche, ni él, ni Darío Carrasco, ni Néstor Núñez, diputados de Morena, regresaron al pleno de la LDF. Y pues, desgraciadamente, ellos vendrán después a presentar posturas diciendo que el sistema se aprobó mal y que van a ir a la corte a impugnar, cuando no tienen calidad moral para hacer esos señalamientos, cuando abandonan la sesión. Faltaba más de la mitad de la misma para concluir. Pero vayamos con César Cravioto. A todos los funcionarios de este sistema, como sabe el PRD que va a perder la Ciudad de México, y como sabe el PRD que Morena va a ganar la Ciudad de México, le quieren dejar sembrado estos totalmente ilegal, está votando totalmente fuera de lo que se aprobó en la Constitución y totalmente en contra de lo que están pidiendo los habitantes de la Ciudad de México y todas las organizaciones sociales. Y no pueden decir que los abajo firmantes son de Morena, porque este documento lo encabeza Alejandro Encinas, que fue constituyente del PRD. Ahí está el planteamiento de César Cravioto, que como dices, se retiró del pleno, como pasó en la ley electoral que estaba en Coahuila, mientras en la Asamblea Legislativa se discutía la ley electoral, él estaba haciendo proselitismo. Digo, son formas de legislar, cada quien tiene estas definiciones políticas, son definiciones políticas, pero creo que como sociedad civil, como ciudadanos, pues no se ha visto bien que esta bancada de Morena, teniendo 20 legisladores, se diluya a 10, a 9, a menos, a una legisladora haciendo la defensa de todo un sistema, pues y que no se vea esa movilización activa, esa fuerza que tienen para poderle poner pie a todas estas cosas que ellos señalan. De las que se quejan. De las que se quejan, por lo menos, porque no necesariamente también quiere decir que todo lo que se hizo está mal, porque incluso en esta legislación también se detallan las causales por las cuales este fiscal o estos contralores o estos magistrados también podrían ser dados de baja. Y entonces, después del 2018,
también tiene que quedar claro que va a haber un nuevo Congreso con una nueva conformación, con una nueva composición, y que también, si hay cosas malas, ahí también se van a poder enderezar, y que no hay una inmunidad para los perfiles que se suban a estos cargos, ¿no? Entonces tampoco podemos ya desde ahorita decir van a llegar ahí los peores y además bajo consigna, ¿no? Porque también llegan bajo un marco legal que está ajustado a que pues tengan que rendir cuentas. Tú acabas de comentar el dato, 20 diputados de Morena integran la bancada. Hubo momentos de la discusión en las que solo hubo 11 diputados de Morena, ¿no? ¿Dónde estaban los otros 9? Incluso hubo un momento en la discusión donde Iván Texta, diputado del PRD, le pide al presidente de la mesa directiva, Mauricio Toledo, revisar el quórum, no tanto para romper la sesión, sino para descontarles la dieta a los diputados de Morena que no estaban, entre ellos César Cravioto, que para ese momento, dijo su compañero de bancada, Alfonso Suárez del Real, estaba en una reunión de trabajo con integrantes de pueblos y barrios originarios. Bueno, sí se puede entender que haya una reunión paralela sobre otros temas en un salón alterno de la LDF, pero ahí se está discutiendo un tema nodal que es el sistema anticorrupción y además es sesión del Pleno. O sea, tú eres el coordinador parlamentario y pues puedes pedir a otro diputado de tu bancada que vaya en tu representación o incluso, como ellos mismos lo suelen hacer, mandar un asesor para darle salida a ese tema, pero no abandonas la sesión y ya no regresas. La sesión inició a las 10:20 de la mañana, como les comentaba, César Cravioto abandonó el recinto más o menos a la hora de la comida y con los otros legisladores que comenté ya no regresa a la sesión, cuando faltaba mucho todavía por discutir. Venían todavía los temas más álgidos de los 11 dictámenes, que eran el fiscal anticorrupción, la ley del fiscal y la ley del sistema anticorrupción, así como las reformas al Código Penal. O sea, lo más fuerte de todas las 11 leyes llegó al final y ahí no estaban los diputados. Pero bueno, pasando a las voces a favor del sistema, vamos a escuchar justamente a Iván Texta. Él es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, pues quien destaca que lo aprobado en este sistema anticorrupción pone a la Ciudad de México como punta de lanza, incluso frente a la legislación federal. Correcta coordinación entre los entes especializados en el combate de transparencia, mismos que se concretan en la emisión de recomendaciones vinculatorias por parte del Comité Coordinador, innovación que nos ubica por encima de las entidades federativas y de la ley general, reafirmándonos como la ciudad que mayor peso brinda a la rendición de cuentas. Otra innovación de la ley del sistema es la inclusión de un comité técnico de fiscalización compuesto por expertos en la materia, mismo que cuenta con un espacio con voz y voto dentro del sistema de fiscalización. Adición que permite abrir más espacios directos en la toma de decisiones a los ciudadanos más capacitados. Por lo que respecta a la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se logró un importante avance en materia de impartición de justicia, pronta y expedita, al aumentar el importe de las resoluciones que pueden ser impugnadas por la vía sumaria, pasando de 725 a 4.000 unidades de medida, equivalente a 301.960 pesos. Con este aumento se acorta el tiempo de duración de un juicio administrativo a 3 meses en beneficio de todos los ciudadanos que impugnan un acto administrativo. Así estuvo esta discusión y les reiteramos, pues la diputada que dio ahí la batalla sola, la protagonista, fue pues la diputada Leida Alavés de Morena, experredista, que conoce muy bien a sus compañeros, conoce muy bien las formas de legislar, ha sido legisladora federal, local, varias veces en el Partido de la Revolución Democrática, pues sabe bien también cómo se aplican estas mayorías y también pues cómo se le gana a los adversarios cuando no están bien organizados o cuando no tienen
más argumentos. Y así fue como ella, pues a pesar de todo ello, trató de dar este debate. Y argumentando, pidiéndole a los diputados pues que mostraran las versiones donde sesionaron en comisiones para llegar a ese documento pues que se estaba discutiendo en ese momento. Ahí escuchamos a Leida Alavés, como les decíamos, pues ella fue quien tuvo que dar todo este debate. Por a veces, en algunos momentos, pues ahí como se alcanza a ver en la toma, pues Raúl Flores le empezó a mostrar diciéndole, pues si hubo sesiones abiertas, hubo comisiones, participaste, vinieron estos foros, estuvieron estas organizaciones, ¿por qué seguir diciendo que se legisló en lo oscurito, ¿no? Y pues esa fue parte de la discusión ya donde estábamos en el sistema anticorrupción, la parte más importante de todo este paquete de leyes que se reformaron. Así es, y pues bueno, los diputados del bloque PAN, PRD, PRI no se quedan callados, y pues sube uno de sus máximos representantes, el diputado del PAN y coordinador de esa bancada, Jorge Romero, que pues con esa actitud siempre teatral, de expresarse en la tribuna de la LDF, dice a los de Morena que son unos maniqueos, que solo hay buenos y malos, los de Morena los buenos, los demás los malos, y pues así es como se defiende Jorge Romero. Ahí escuchamos a Jorge Romero, el coordinador del PAN en la Asamblea Legislativa, pues sacar la cara por los suyos, ¿no? Porque ya son pues varias legislaciones las que se aprueban y siempre les endilgan, más bien los tildan de corruptos, de haber legislado en lo oscurito, de haber negociado detrás cargos y pues de estar manipulando las legislaciones. Y esta es la respuesta que da Jorge Romero. Pero no solo Jorge Romero, también el PRD tuvo que salir a la defensa de la legislación que estaban aprobando, de estas 3 comisiones que dictaminaron, las cuales pues las presidió el PRD, el PRI y el PAN. Y pues bueno, Mauricio Toledo, presidente de la mesa directiva de la Asamblea de la LDF y además pues diputado del PRD, pues el que sube a tribuna y pues de una manera muy curiosa compara a Morena con agua electropura, ¿no? Porque tienen capacidad de filtrar a los malos y volverlos buenos, y pone como ejemplo a Lino Corrodi, ¿no? Que pues es malo, pero por pasar por el filtro de Morena pues ya es bueno, o a Manuel Bartlett, que en su momento fue uno de los orquestadores del robo de la elección del 88, que ya confirmó que sí se robó, y que ya por cierto, ¿no? Que ya lo confirmó que sí ocurrió, pero pues ahora por pasar por el dedo maniqueo del dueño de Morena ya es bueno. Entonces así lo dice comparando a Morena
con el agua electropura. Ese fue el nivel de debate que tuvimos ayer en la Asamblea Legislativa, mezclando la parte política de manera natural, inseparable, con un sistema anticorrupción que se debatió, se discutió. Para todos los que nos ven, nos escuchan, sabemos que quedan muchas dudas por entender lo que es este sistema anticorrupción en la Ciudad de México, que pues entrará en vigor a partir de unas horas o de mañana, y tendrá que estar ya vigente y empezarse a dar estos nombramientos y poco a poco irnos adaptando a este nuevo sistema. Pero pues pueden leer en capital-cdmx.org, ahí están los 11 dictámenes, están también las notas de Alberto Cuenca muy bien explicadas de lo que implican los cambios de cada una de estas 11 leyes que se presentaron en el Pleno y que conforman este sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista aquí en Ciudad Capital. Entrevista. Ciudad Capital. Estamos ya en la entrevista de Ciudad Capital y como les comentamos en un inicio, pues buscamos un personaje que tuviera peso político y relevancia en torno a la discusión que se ha venido dando de la construcción del Frente Amplio Democrático, que también, hay que decirlo, muchos ya lo dan por hecho, pero lo único que se ha presentado es la convocatoria y la construcción a un Frente Amplio Democrático, pero desde ya hay voces a favor y voces en contra. Hay algunos que lo dan por hecho y hay algunos que lo dan por desecho. Ándale. Porque pues gente como Dolores Padierna, a la que fuimos a buscar al Senado de la República para platicar sobre este tema, pues de plano considera que el Frente Amplio Democrático que están impulsando Alejandra Barrales y que es una idea de Miguel Ángel Mancera ya no cuajó. Dice que considera que este Frente Amplio fue solo una idea del PAN, esa es su hipótesis, para poder conseguir aliados en el tema Coahuila. Y que recuerden, amigos, que derivado de las elecciones del pasado mes de junio, hubo un conflicto postelectoral fuerte en Coahuila derivado de los resultados que estaban cerrados entre el candidato del PAN y el candidato del PRI, que el PAN está impugnando la elección y pues está en tribunales el proceso para definir o para ratificar el triunfo, ¿no?, del candidato del PRI sobre el del PAN. Y pues ahí lo que Dolores Padierna argumenta es que el PAN está utilizando al PRD como cuña para presionar en tribunales y políticamente un resultado que le favorezca en Coahuila. Y así lo explica una vez que le preguntamos pues cuál es su posición respecto al PAN.
Esta alianza ya ni siquiera en los estados, en la Ciudad de México, o en las entidades donde va a haber elecciones el próximo año, PAN-PRD. No sé, en algunas entidades pudiera darse, pero sobre todo en Veracruz, en algunos otros, pero no lo veo como una alianza general, ni siquiera como algo viable, digamos que mayoritariamente viable, ¿no? Tal vez uno que otro lugar y ya. ¿Aquí en la Ciudad de México? Yo no lo veo, y si se hace de verdad, la ciudadanía de la Ciudad de México vota de manera muy consistente por las izquierdas. Dudo mucho que refrenden el voto a un partido de izquierda aliado con la derecha, porque entonces la gente no tendría la opción de voto. Tendría que optar por dos cosas muy diferentes al mismo tiempo y sin duda habría repercusiones no positivas para nosotros. Esa es la postura de Dolores Padierna. Recordar pues que su corriente también ha firmado muchas alianzas con el PAN, ¿no? Durante muchos años, desde el 2010 a la fecha, han firmado y avalado muchas alianzas con el PAN, y ahora pues esta oposición a construir un frente amplio democrático, que porque muchos piensan pues al final se va a reducir solo a una coalición PRD-PAN. Pero bueno, ahí es parte de la discusión y de los argumentos que está dando cada una de las voces, que todas tienen su relevancia. Y bueno, le preguntábamos a Dolores Padierna si ella concebía la posibilidad de que esta alianza PAN-PRD pues, se diera en algunas entidades, incluso en la Ciudad de México, ¿no? Porque pues aquí se juegan 9 gubernaturas en el país y aquí en la capital del país pues nada más contra Morena, ¿no? Que es como el enemigo a vencer, y donde pues una coalición PAN-PRD pues se antoja con posibilidades de darle la batalla a los morenistas en la capital, donde las encuestas todo indica que Morena puede ganar, de hoy, puede ganar Morena. La Ciudad de México. Y esta es la respuesta de Dolores Padierna. Creo que también es otra exageración. Yo no estoy, he leído en varios medios de comunicación estas declaraciones, pero yo no estaría de acuerdo en las purgas. Este no es el momento ni el tiempo para purgas. Ahorita es el tiempo de la responsabilidad, de la unidad y de los llamados a trabajar, no hacer purgas internas. Pero veremos a quiénes se refiere. Bueno, usted ha planteado el asunto de que puede haber una rebelión luego de pues impulsar el FAD. Pero eso ya palmó, creo. ¿Ya paró? Yo creo que ya no hay condiciones para eso. De hacerlo, pues serían muy poquitos. Pero ya no estoy viendo condiciones. Mi hipótesis, déjeme, tal vez me equivoque y ojalá me equivoque, mi hipótesis es que el PAN ocupó el tema de la alianza o de una posible alianza para el tema de Coahuila y otros temas. Si le conceden al PAN lo que pide, va a soltar la alianza. Lo ha hecho muchas veces aquí en el Senado, en todas las reformas estructurales lo hizo. Yo realmente no tengo ninguna confianza, ninguna esperanza en que eso cuaje. Y llamaría a mis compañeros del PRD a que sean más cautelosos, menos confiados y que le piensen doblemente a cada asunto que debe tratar con el PAN. Dolores Padierna, quien también, hay que decirlo, ya se destapó como candidata o aspirante a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, ella siempre ha tenido ese deseo y ahora ve esas condiciones. Incluso en una entrevista que dio dijo está entre Alejandra o yo, ¿no? Ya ella anticipando también cómo se ve en el 2018. Sí, no ve ser una aspirante con el respaldo del PAN, ¿no? Porque dice que bueno, pues dejar esa posición, esa coalición entre PAN, PRD, pues implicaría para incluso los ciudadanos votar por posiciones totalmente distintas, disímbolas en cuanto a plataforma e ideología. Que habría que revisarlas a detalle, porque ya creo que ahora son menos las diferencias, o sea, se han venido adaptando los tiempos porque muchos debates que sí eran los que los ponían como antagónicos han quedado superados por la Corte. Me refiero a esto del derecho a la vida, el tema de la familia, de la diversidad, que eran como los puntos antagónicos izquierda-derecha.
en la ciudad ya quedaron sepultados, incluso en la Constitución. Aunque hay temas a nivel federal que no han logrado superar, por ejemplo, el tema de la política económica, ¿no? La política neoliberal, el tema del manejo de la energía, ¿no? La reforma energética, el manejo del petróleo. La reforma central. Así es, o sea, son temas que para ellos son insalvables, son irreductibles, tanto del lado del PAN como del PRD. Por los intereses que representa cada uno. Así es, entonces, pues si lo traspolamos a esa parte de posiciones federales, ahí sí están muy divididos, ¿no? Bueno, y le preguntábamos también... Pero no de programas, sino no de cuestiones ideológicas, sino más bien también de intereses que hay detrás de cada persona. Claro, por eso son irreductibles. Le preguntábamos a Dolores Padierna, pues, si no prospera el FAD, ¿considera ella que el Frente para la Unidad de las Izquierdas en el que está trabajando Ifigenia Martínez podría fortalecerse, podría tener más éxito? Si la plataforma, esta iniciativa que está impulsando Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas, llamado Por México Hoy, puede ser la que unifique a las izquierdas, y de esta manera nos responde. Entonces se está fortaleciendo la posibilidad del otro frente, el que están trabajando junto con la maestra Ifigenia, el Frente de Unidad de Izquierdas. Pues ojalá. Eso implica más diálogo y entrar en contacto con muchísimas personas más. En mi caso, yo estoy en contacto y en comunicación con mis compañeros y compañeras del PRD. Con ellos tengo un diálogo constante, permanente, y estamos debatiendo la idea de juntos salir adelante de este proceso. ¿Usted sería de la idea de que esta plataforma Por México Hoy sea el sustento o la base para esta frente de izquierdas? Bueno, lo he leído y tiene cosas impresionantemente buenas, importantes para México. Creo que es una buena ruta. No es la perfecta, pero sí es una muy buena ruta, y creo que de ahí podemos basarnos en esa plataforma para presentarnos ante la sociedad en el 2018. ¿Lo platicaron el día que se reunieron con el ingeniero Cárdenas, con doña Ifigenia? Sí, se ha hablado que primero es el programa, primero coincidir en los temas, en los contenidos, en el qué hacer ante cada uno de los problemas que tiene nuestro país, y si coincidimos en eso, podemos coincidir en todo lo demás. Ahí está la postura de Dolores Padierna en esta discusión del Frente Amplio Democrático, que ella sí ve posible, pero con la izquierda. Así es, y no es la única. Ifigenia Martínez, recordemos que ella, ya se lo habíamos comentado aquí a nuestros amigos en programas anteriores, está encargada pues de lograr la conciliación de las izquierdas, y justo la semana pasada ofreció una conferencia de prensa acompañada de personajes como Leonel Godoy, Pablo Gómez, Carlos Sotelo, Gilberto Enzástiga, con quienes ya se había reunido, y en esta conferencia de prensa en la antigua sede nacional del PRD, pues establece que o les pide al PRD, al PT, a Morena, al Movimiento Ciudadano, una reconciliación para lograr la unidad de las expresiones de izquierda e ir con un candidato único rumbo al 2018 que surja justo de esta expresión política. Lo que nos han platicado gente cercana a doña Ifigenia es que, bueno, ya se reunió con estos personajes que les comento, como Leonel Godoy, Carlos Sotelo y Pablo Gómez. En los siguientes días buscará acercamientos con Alejandra Barrales, con Miguel Ángel Mancera, e incluso con liderazgos de Morena como Jacob Polemski, para ir construyendo esta unidad de izquierda. Y nada más comentarles a nuestros amigos que en esta conferencia de prensa doña Ifigenia hizo planteamientos muy específicos, como pues pedirles a las distintas expresiones de izquierda en el país, pues que dejen a un lado los protagonismos, y que en aras de recuperar el perfil de expresión impulsora de las transformaciones del país, pues se logre ya esta unificación y se reconcilien después de los agravios que mutuamente se han hecho, para llegar juntos al 2018. Y decirlo también, doña Ifigenia ha mostrado ya en los últimos días una clara oposición, abierta oposición a una alianza PRD-PAN. Pues ahí estará esta definición en esta tarea que le dejan a Ifigenia. Creo que parece ser que van como 50-50, ¿no? Las voces a favor y las voces en contra. Sí. Ya estaremos
pues por entrar al mes de agosto, donde también será definitorio lo que tome el movimiento ciudadano, el encuentro social y también lo que pase en la Asamblea Nacional del PRI, que sin duda si el presidente Enrique Peña Nieto mantiene esta intención de dar un dedazo para definir a su candidato presidencial, pues generará una crisis interna donde pues se podrá quizá fortalecer esta idea de un frente amplio democrático con esta variedad de actores que se han venido planteando. Pero bueno, esa fue la entrevista en Ciudad Capital sobre el Frente Amplio Democrático con la senadora coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna. Vámonos a una pausa y regresamos con la parte de sustentabilidad. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Ya estamos en sustentabilidad y un tema que no podíamos dejar pasar, que sigue siendo relevante, es el de la línea 7. Sí, porque... Del Metrobús. La línea 7 del Metrobús. Porque también la línea 7 del Metro es tema, pero... Sí, no tanto como la línea 7 del Metrobús. Porque, bueno, pues ya sabemos que un juez levantó la suspensión definitiva y el gobierno de la ciudad ha podido continuar las obras para concluir pues el carril confinado del Metrobús, de este sistema de transporte. Sin embargo, más voces surgen en contra del proyecto y en esta ocasión pues es de la Academia de Ingeniería de México. Sus integrantes dieron una conferencia de prensa la semana anterior planteando un asunto meramente técnico por el que están en contra de este medio de transporte. Y pues en ese tema habla la doctora Angélica del Rocío Lozano. Ella es secretaria de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Municipal de dicha academia. Lo que ella acusa, y sus compañeros en esa conferencia también, es que no se conocen estudios de impacto en movilidad ambiental y de otros carácter técnico que puedan trasladar o que pueden resolver problemas de tráfico, de emisiones de contaminantes, no solo en el trazo de la ruta del Metrobús, sino en vialidades alternas y paralelas a la misma. Y así es como lo explica esta académica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el impacto que tienen los vehículos que ya no van a circular por ahí? Los vehículos particulares. ¿Cuál es el impacto que tiene que los autobuses o de transporte público cambien de rutas, los que no están relacionados con la línea 7? Esos impactos, esos cambios en los patrones de viaje de todos los vehículos tienen ciertos impactos en los tiempos de recorrido y en las emisiones. ¿Pero cuáles son? Esos son principalmente tiempos de recorrido de las personas que no viajan en el Metrobús, pero viajan en transporte público y que sus vehículos, sus autobuses tuvieron que cambiar de rutas. Entonces ahí tendría un impacto. También el impacto en el tráfico vehicular de los vehículos que circulan ahí con más congestión o que circulan en otras calles. Entonces ahí se podría impactar tanto en los tiempos de recorrido como en las emisiones. Y bueno, eso es hablando específico de ingeniería, pero podría haber otros impactos no tangibles. ¿Cuestiones de seguridad para el ciudadano, los automovilistas? Bueno, en cuestiones de seguridad también hay algunas cosas no resueltas, como algunos cruces que pudieran ser conflictivos. Sobre todo, bueno, en una parte que todavía no se conoce del proyecto, incluso ahí con la fuente de petróleo, ¿no? Entonces, si se hace de una o de otra manera, se tendría que decir cuál es el impacto que tiene para toda la gente que de alguna manera utilice esta glorieta, ya sea en transporte privado o en transporte público. La otra pregunta, bueno, el Metrobús
probablemente no tiene los estudios, pero porque no está obligado, el Fonavit no se los pide. Entonces es lo que queremos cambiar. Queremos pedir que eso cambie y que de ahora en adelante a todos los proyectos en todas las ciudades se les pidan estudios más completos, estudios integrales que consideren esos impactos sobre otros corredores, sobre otras rutas, ¿no? Porque en el corredor puede ser que ahí los tiempos de recorrido de las personas que viajan en el metrobús disminuyan y las emisiones ahí sí, pero muchos vehículos fueron a otras partes a producir otras emisiones. Entonces, en algunos estudios a nivel mundial desde el 2006 se ha visto que esos impactos pueden ser peor que no hacer nada. Pues ahí están más argumentos técnicos en contra de esta línea 7 que sigue pues avanzando el frente de obra, ¿no? Sí, lo que ella explica, pues bueno, es que se pueden resolver problemas del Metrobús justo en Paseo de la Reforma, pero el tráfico de vehículos, si bien puede bajar ahí, podría incrementarse en otras vialidades donde los automovilistas, al verse reducido un carril, buscarán vialidades alternas por donde circular. Yo particularmente pienso pues, que pueden utilizar vías alternas como Avenida Chapultepec o Antonio Caso o San Cosme. Y entonces el argumento de estos técnicos es que hacia allá se van a trasladar los problemas de tráfico, de movilidad y de contaminación en vialidades que no tendrían la capacidad de soportar pues ese tráfico adicional que se va a venir, ni transporte público para resolver los problemas de movilidad que ahí se generen. Y lo que también nos comenta pues es que en la ciudad y en muchas ciudades de la República Mexicana no existen programas integrales y los que están se encuentran dispersos y desarticulados. Hay un programa integral para el tema de Ecobici, un programa integral para el metro, un programa integral para el Metrobús, un programa integral para otros medios de transporte, pero no están cohesionados entre sí. Cada uno tiene idiomas separados y así lo explica. Hay una planificación del transporte de manera integral y que debería estar ligada no solo con todos los modos de transporte, sino también debería de estar ligada con el cambio en el uso del suelo. Entonces debería ser todo un plan conjunto. Pero en las ciudades lo que vemos es que pues, el metro, por ejemplo, tiene su propio plan, que es independiente al plan de los barrantes, que es independiente al plan de los otros tipos de autobuses, que es independiente al plan de las bicicletas, que es independiente al plan de los semáforos, que es independiente de los planes de obras viales. Tan desarticulados, hay muchos responsables de pedacitos, pero no hay un responsable de la parte integral. Entonces hay muchas veces contraponen. Vemos que bajan, por ejemplo, de un distribuidor, baja y se encuentra con un semáforo, ¿no? O está cerca del semáforo, entonces esa es la cola para bajar o la cola para subir. Entonces no está articulada y las acciones. Pero lamentablemente esto pasa en todas las ciudades del país, en mayor o menor medida. Interesante lo que plantea la especialista. Efectivamente, la Ciudad de México se ha tardado muchos años en poder llegar a este sistema de transporte modal que se viene planeando desde el sexenio pasado para que algún día todos estos transportes alternativos se conecten, ¿no? Porque incluso yo recuerdo en la línea 3 del Metrobús, que también era muy cuestionada para Marcelo Ebrard, se decía, ¿cómo es posible que esté haciendo una línea del Metrobús por encima de la línea 3 del metro, ¿no? ¿Cuál es la lógica, si ya tienes un transporte subterráneo, hacer uno por fuera, ¿no? Pero ya hemos visto que va cubriendo o generando ahí ciertos cambios porque hay muchas demandas de conexiones en la ciudad. Entonces, pero lo que no se ha logrado y que es lo que afecta a la ciudadanía, pues es que este transporte se pudiera conectar de una manera más eficiente y pues bajo un solo pago, ¿no? Para que pudiera conectarte con la bicicleta, con el trolebús o con el metrobús o con el metro y abarcar la diversidad de rutas, pero eso creo que todavía se ve muy lejano en tanto sigan existiendo los microbuses. Y yo recuerdo que en algún momento autoridades o personajes como Laura Ballesteros en algún momento señalaba que, por ejemplo,
el Metrobús en Paseo de la Reforma puede resolver en 17-18% el tráfico en la zona, sí lo puede reducir, pero la pregunta es ese tráfico que pueda trasladarse incluso con ese mismo porcentaje de vehículos a otras vialidades como el periférico, ¿no? O sea, ya de por sí colapsado. Entonces el tráfico, si no se hace, al menos lo que señalan estos académicos, si no se hace con una visión integral, solo lo estás trasladando de una vialidad a otra, de un punto de la ciudad a otro, y entonces solo le estás endosando los problemas a otro sitio en particular de la capital del país, ¿no? Y pues esta doctora Angélica del Rocío Lozano, pues lo que nos dice es que esto ya ha traído fracasos en un medio de transporte similar al Metrobús en una ciudad de la India, en la capital de la India, Nueva Delhi, donde de hecho tuvieron que desmantelar el Metrobús porque no funcionó, y derivado de que no existieron estos estudios integrales. Ella lo que nos comenta pues es que el sistema de transporte BTR de plano tuvieron que desaparecerlo al no resolver el problema de tráfico y de contaminación pues que se pensaba que iba a resolver, y así lo explica. Lo que pasó es que pusieron sin planificación adecuada o con mala planificación, decidieron poner un corredor de Metrobús en Nueva Delhi, y después de un tiempo se dieron cuenta de todos los problemas o los efectos secundarios que se tenían, que eran enormes. Entonces la solución no mejoraba en general en la zona la movilidad o las emisiones, sino que se empeoraba. Tanto fue así que eso fue más o menos el año pasado que empezó el problema, y en diciembre ya lo desmantelaron. Entonces aparentemente va a ser sustituido por un metro o un otro tipo de transporte, pero ya subterráneo, y en la parte de afuera van a poner rutas de bicicletas y otras cosas así. Pero no es una regla, por eso se tiene que analizar cada proyecto en cada ciudad es distinto. Entonces pues a lo mejor la línea 7 funciona, pero habría que ver cuáles son sus impactos generales, como los efectos secundarios. Interesante lo que dice esta académica. Esperemos que eso no suceda en la Ciudad de México, porque se ha apostado mucho por el sistema BRT, incluso toda esta corriente de movilidad de la Ciudad de México, de estas organizaciones como ITDP, como CTS Embark, son los que han venido impulsando esta tendencia para que en la ciudad haya más de este tipo de transporte, que según ellos es lo más eficiente, menos contaminante y menos caro, que sería el transporte colectivo metro, sobre todo por las condiciones que tiene la Ciudad de México. Pero ya estaremos viendo el funcionamiento. Por lo tanto, se dice que el Metrobús va a reducir de 80 minutos a 50 minutos el traslado de Indios Verdes a la fuente de petróleos. Ya lo estaremos viendo si es que la obra concluye, porque, como les hemos dicho y como ustedes saben, sigue un litigio y pues todavía se han sumado otros amparos para impedir que se consume esta obra. Así llegamos al final de sustentabilidad. Vámonos a la agenda de la semana en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en la agenda, en la parte final de Ciudad Capital. Esta semana un poco más corta. En la parte legislativa se muere, se van a un pequeño descanso, aunque tienen previsto sesionar el próximo martes y dictaminar algunas iniciativas ahí que han ido dejando como en el tintero, ¿no? Porque los grandes temas ya pasaron, que era lo electoral y el sistema anticorrupción, pero quedan eso. Veremos también si se desenvuelve algo de la Constitución de la Ciudad de México, que también está en proceso de estudio. Y por lo pronto vámonos con Luz Rangel, que tiene información de las actividades del jefe de gobierno. Saludos a Luis y Alberto y a todo el auditorio de Capital CDMX. En cuanto a la agenda de esta semana, este martes a las 9 de la mañana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inaugurará el Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo con el objetivo de proteger la vida de los perros que se encuentran dentro de sus instalaciones. El mismo martes, pero a las 12:30 horas, el mandatario capitalino entregará certificados de cumplimiento ambiental
al sector industrial, comercial y de servicios en el patio del edificio virreinal. A las 7 de la noche será la firma del convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y Ciudad Juárez, ya que el programa El Médico en tu Casa se exportará hasta el estado de Chihuahua. El miércoles y jueves se prevé que Mancera realice una gira por ese estado con motivo de su participación en la Cabalgata Villista 2017. En su regreso a la Ciudad de México el viernes, a las 11, el gobernador inaugurará el Centro Nacional de Diseño, Innovación y Manufactura de Rotomoldeo para sectores industriales, y a la 1 será la construcción de la planta de bombeo de agua pluvial en la delegación Iztapalapa. Finalmente, el sábado realizará la inauguración de la estación emblemática de la caricatura en el Metro Zapata. Así la agenda de esta semana, Luis y Alberto. Hola Alberto y Luis, un gusto en saludarlos. Aquí lo más importante en deportes del fin de semana. Roger Federer ganó la final de Wimbledon y se convirtió en el tenista más longevo en conseguir este título. Federer también se volvió el máximo ganador de Wimbledon con 8 campeonatos. Además, este es el 19º Grand Slam de su carrera. Federer venció a Cilic en 3 sets y el tenista suizo no cedió ningún set en todo el torneo. Tras su campeonato, se colocó en tercer lugar del ranking mundial de ATP. En el tenis femenil, Garbiñe Muguruza ganó a Venus Williams y ganó su primer trofeo de Wimbledon y su segundo Grand Slam. La tenista española sorprendió al vencer en 2 sets a la estadounidense, sobre todo porque el segundo set venció con un aplastante 6-0. Esta próxima semana serán los cuartos de final de la Copa Oro. La selección mexicana jugará el jueves ante Honduras y Jamaica se enfrentará a Canadá, mientras que el miércoles serán los partidos de Estados Unidos frente a El Salvador y Costa Rica contra Panamá. Hasta aquí lo más relevante de la agenda deportiva. Un saludo a la audiencia de Capital. Gracias a Luz Rangel por esta agenda de lo que tendrá el gobierno de la ciudad preparado para esta semana. Con esto nos despedimos. Se despide usted Luis Velázquez y nos vemos la próxima semana, Alberto. Hasta luego Luis, hasta luego amigos, y como siempre recordarles nuestras redes sociales. En Twitter es @capitalmx_, nuestra página de internet capital-cdmx.org, en donde reiterarles, derivado pues de que es mucha la información del sistema anticorrupción, los invitamos a revisar nuestra página, en donde podrán darle seguimiento a todas las notas que hemos generado, dando explicación a las 11 leyes del sistema. Recordarles también en nuestras redes en Facebook y YouTube es Capital CDMX. Hasta luego. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @capitalmx_, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital,